Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el doctor Gino Costa, ex congresista de la República, ex ministro del Interior, a quien le damos la bienvenida en el programa de los trabajadores de construcción civil, en el programa En Concreto. Doctor Gino Costa, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar en su programa, muy amable de su parte. Correcto. Este problema de la violencia se está tocando en reiteradas oportunidades a nivel de los medios de comunicación, a nivel de fórum de trabajadores, empresarios, es decir, en los mismos comités vecinales, etcétera. No cesa, se acrecienta más y vemos pues que los resultados no son los esperados, pero cada vez más aparecen algunas, digamos así, novedades o algunas sorpresas que sí nos llama poderosamente la atención, y es que mientras la policía captura, los mete a la cárcel, vienen dictámenes de la fiscalía o de jueces y salen por la otra puerta estos delincuentes. ¿Cómo entender lo que está pasando en relación a esta etapa de la democracia acá en el Perú? ¿Funciona o no funciona para el problema de delincuencia? La democracia peruana no está funcionando bien, ¿no? Y así lo entendemos los ciudadanos peruanos. Y uno de los grandes déficits, una, digamos, de las principales limitaciones de la democracia peruana es su capacidad de enfrentar con éxito la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado, que están en efecto a la ofensiva. Y lo están porque el principal responsable de la política de seguridad para enfrentar estos fenómenos es el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, el Poder Legislativo. Y por supuesto el sistema de justicia. Y lo que podemos ver es un Ejecutivo que está distraído con los propios problemas de corrupción y las imputaciones de enriquecimiento ilícito que alcanzan a la Presidenta de la República. El Ejecutivo está ya en su quinto ministro del Interior. Hasta ahora no la chunta la Presidenta Boluarte en escoger una persona idónea para ese cargo. Y el Congreso, que sabotea todos los esfuerzos por dotarnos de un adecuado marco normativo. La última medida adoptada por el Congreso, la de reducir los plazos al máximo de la colaboración eficaz y debilitar una herramienta fundamental para enfrentar el crimen organizado, contribuye a debilitarnos como país, a desarmarnos frente a esta tremenda amenaza que enfrentamos. Y hay otras iniciativas como la de eliminar la extinción de dominio, que van en la misma dirección, que están en la agenda del Pleno del Congreso de la República y que pueden ser aprobadas en cualquier momento. Y el Congreso, además, regularmente, sobre todo en los últimos tiempos, dicta normas para favorecer, por ejemplo, a la minería ilegal, que es fuente generadora de muchísima violencia, de ganancias ilícitas, que son invertidos en todo tipo, ¿no es cierto?, de actividades criminales en el país. Y en lugar de tener entonces un Congreso y un Ejecutivo alineados en enfrentar juntos, fortaleciendo nuestras instituciones, a estas amenazas que tenemos de parte del crimen organizado, lo que tenemos es políticos que en muchos casos le hacen el juego o están al servicio de esas organizaciones que representan
precisamente estas amenazas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Alberto, el mundo al revés. Ujú. Y además la señal que da el Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Harvey Colchado, que es un policía destacado, que hace bien su trabajo en enfrentar el terrorismo en su momento, posteriormente al narcotráfico, hoy día al crimen organizado y a la corrupción. Y en lugar de ser premiado, ¿no es cierto?, y alentado, es removido y suspendido de su cargo, con la idea de que no regrese a hacer su trabajo. Entonces, para que la presidenta se proteja, ¿no es cierto?, de las investigaciones que se hacen contra ella, ella prefiere sacrificar a efectivos policiales y unidades policiales que son fundamentales en la lucha contra el crimen para cuidarse las espaldas. Entonces, es el mundo al revés, es lo que ha pasado, por ejemplo, hace poco con nuestro amigo Rudecindo Vega, ¿no? Un buen funcionario que es, digamos, se le corta la cabeza porque resulta siendo incómodo. Y hace poco el Congreso ha hecho lo mismo, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que finalmente logró recomponerse gracias a una decisión del Poder Judicial, y ayer el Tribunal Constitucional, no se le me ocurre mejor cosa que volver a inhabilitar a 2 funcionarios probos y sacarlos de la Junta Nacional de Justicia, generando pues una desprotección total, ¿no? Porque la Junta ha sido precisamente creada para controlar la corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Correcto. Entonces, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, lo que hay que tener es, en primer lugar, autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso que sean probas, ¿no? Y Ahora, que sean limpias. correcto. Y si uno no tiene eso, las consecuencias las estamos viendo. No es casualidad que los problemas que usted ha apuntado ocurran hoy día en el país cuando está todo patas arriba, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a encontrar dos posiciones dentro del Ejecutivo, en el Congreso las diferentes opiniones políticas, y ahí la sociedad va tomando posición, que están de acuerdo o no están de acuerdo con un ala o con la otra ala. Acuérdese en la época de los salvistas con los ulloístas, después los alanistas con los salvistas de Alba Castro, y así matices con otros gobiernos que han ido pasando en el transcurso de los últimos años en la democracia. Pero lo que no se ha visto, y ahora sí se ve con bastante preocupación, es que en el término de lo que significa orden jurídico, justicia, se presenta este tema como si fuera un tema estrictamente político. Claro, lo sabemos que es político, pero como si fuera estrictamente político. Por ejemplo, hay posiciones divididas entre el jurado, entre la Junta Nacional de Justicia, entre el propio Poder Judicial, entre la Fiscalía, que debería ser totalmente independiente y no estar involucrado en nada, pero al contrario, está involucrado, entre la ONP, entre la OMPE, perdón, entre el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, un sector que no participaba, y ahora se refleja claramente una división donde la opinión pública va tomando partido por uno por otro. Y es más, yo creo que hasta se confunden como muchos periodistas. ¿Qué está pasando ahí, de acuerdo a su experiencia? Mire, a ver, ¿cuál es mi interpretación de los hechos? Esta división que existe es una división, creo yo, ¿no? Entre políticos sanos, entre jueces, fiscales y policías sanos, que están luchando frente a la corrupción en sus respectivas instituciones, y políticos corruptos, jueces, fiscales y policías corruptos. El crimen organizado, Alberto, para perpetuarse, para defenderse y perpetuarse, lo primero que hace es tomar las instituciones de seguridad, toma las instituciones de justicia y toma la justicia. Trata de tener la política trata de tener la mayor influencia posible en la política, en la justicia y en la seguridad, para que sus negocios ilícitos se mantengan y prosperen. Y, digamos, la primera línea de combate contra el crimen de las instituciones encargadas de enfrentar lo que son, digamos, las instituciones de la seguridad y la justicia,
es la propia corrupción, ¿no? Correcto. Y al interior de la política, porque, digamos, para poder actuar con éxito frente al crimen hay que tener limpias las instituciones. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Mire usted lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en este momento en el Ministerio Público con la fiscal de la Nación suspendida, ¿no? Tenemos una fiscal de la Nación que está siendo investigada por elementos sanos de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial, que encuentra un respaldo inmenso en el Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República, en lugar de estar aplaudiendo a los policías, a los jueces y fiscales, que hacen bien su trabajo al investigar a una fiscal que tiene claras evidencias de compromiso con la corrupción, lo que están tratando de hacer es protegerla, ¿no? Entonces, esa es la disputa que hay hoy día entre la corrupción y los que quieren librarnos de la corrupción. Y eso está ocurriendo en el ámbito de la política y en el ámbito, como digo, de la seguridad y la justicia. Los buenos contra los malos. Y hoy día el Congreso tiene mucho poder en el país, va copando las instituciones, tiene un tribunal constitucional a su medida, ¿no? Tuvo en su momento una Fiscalía de la Nación a su medida con Patricia Benavides, pero las instituciones están respondiendo a eso, con las investigaciones, por ejemplo, que están develando, digamos, en las tratativas dolosas entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y un número muy numeroso de congresistas en el Congreso, ¿no? Una pregunta. La disputa entre el bien y el mal ha llegado a las altas esferas de la política y de los organismos de seguridad y de justicia. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Correcto. Usted ha sido congresista, y cuando uno es congresista, no todos, lógicamente, pero lo que podemos ver ahora es de que se sienten dueños de la justicia acá en el Perú y que entre ellos pueden hacer y deshacer en el país. Antes de ayer, la Fiscalía ha planteado abrir una acusación constitucional contra un congresista, quien fue el alcalde Salvador Heresi de San Miguel. La pregunta es la siguiente. Hemos visto un montón de casos en el Congreso que deberían haberse denunciado y han sido tapados. Que no ha habido pruebas, la Comisión de Ética lo guardó, lo archivó, etcétera, etcétera. ¿Estos casos ahí quedan o con el tiempo se pueden volver a abrir, formar comisiones investigadoras? Porque yo lo que veo es de que esta gente en el Congreso, no, acá no pasa nada, yo hago y deshago y se acabó la historia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto, congresista Guido Costa? Sí, mira, lo primero, coincidir con usted. El Congreso, cuando hay altos funcionarios que han pasado por el ejercicio de la función pública, están protegidos por lo que se llama el antejuicio, ¿no? Y entonces, si el Poder Judicial quiere someterlos a juicio, tiene que pedir autorización al Congreso. En los 5 años siguientes a que ha vencido su función. Es una protección que tienen los altos funcionarios. Pero claro, el Congreso hace mal uso de esa protección, porque esa protección está ahí para garantizar que el Congreso revise si hay las suficientes evidencias y pruebas para que esas personas sean sometidas a la justicia, ¿no? Pero lo que hace el Congreso es convertirse en juez y dice, no, a este no me lo tocan porque es mi amigo. Y a este tampoco me lo tocan porque es mi amigo, y a este tampoco porque hace la misma cosa que hacemos nosotros. Entonces, en lugar del Congreso de ayudar a la acción de la justicia, la obstruye. Y eso es lo que hemos visto con Becerril, hemos visto con el excontralor Alarcón, hemos visto con los cuellos blancos, tantas veces, ¿no? Que el Congreso, en lugar de dar pase para que la justicia haga su labor, decide reemplazar a la justicia y archivar los casos. Cuando la Fiscalía dice, hemos tenido 3 o 4 años investigando a esta persona, y hay estas evidencias, necesitamos que nos dé autorización para poder juzgarlo, y el Congreso lo evita, ¿no?
Ese es otro daño que le hacen los malos congresistas, los congresistas que son sinvergüenzas, a la labor de la justicia en el Perú, ¿no? Entonces, pero en conclusión, en conclusión se puede reabrir estos casos. En conclusión, estos casos se van a reabrir. Algunos prescriben, ¿no es cierto? Pasan, si no son delitos muy graves, pasan unos años y ya no se pueden juzgar, ¿no? Ajá. Entonces, si la fiscalía pide autorización para juzgar y no hay persecución política porque la fiscalía está presentando pruebas que demuestran que no es por razones políticas que se le persigue a esa persona, sino por razones penales, ¿no? Porque ha cometido delitos. Correcto. Entonces el Congreso no debe obstruir. Yo soy de la idea de que hacer una reforma constitucional para quitarle esa prerrogativa al Congreso, porque la utilizan muy mal y le hacen daño a la justicia. Entonces, en algunos casos, digamos, esos delitos prescriben. En otros, si son más graves, una vez que pasan los 5 años para el antejuicio, la justicia puede proceder contra ellos sin tener que pedir autorización al Congreso, ¿no? Correcto. Entonces depende, Alberto, en algunos casos sí, en otros no, pero en general el rol del Congreso es el de obstaculizar las investigaciones. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. Ahora, la Fiscalía ya denunció a Patricia Benavides y a 14 congresistas que estaban apoyándola y que entraron en coordinaciones y en negociaciones dolosas con la fiscal de la Nación. Y entonces el fiscal ha dicho, oye, tenemos las evidencias de esto, queremos que el Congreso nos autorice. Vamos a ver si el Congreso autoriza. Claro. Va a ser muy difícil, porque hemos visto cómo la han defendido a Patricia Benavides, ¿no? A través de la acción que han llevado a cabo contra la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, Gino, nos gana la hora, Gino, muchas gracias. Y creo que ha sido esclarecedor porque este tema vamos a seguir tocándolo. Muchas gracias. Excelente, Alberto. A tus órdenes. Muchas gracias. Correcto. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los hombres.